El tema de esta mañana es el poder de una palabra de autoridad. Yo creo que Dios en este tiempo va a hacer cosas bien grandes. Cuando estaba meditando esta palabra, en realidad venía pensando en todo esto y creo que Dios va a traer una bendición bien grande a toda nuestra ciudad. Dios va a bendecir tu vida, tu familia, tu barrio y la ciudad. Cuando una persona comete un delito y es acusado, él espera ser juzgado hasta que llega la resolución del juez, a ver qué es lo que el juez va a decir, porque eso le puede modificar la vida para siempre. Si el juez declara que lo absuelve, su situación cambia, la alegría viene, se termina todo el dolor, la angustia. Se imagina lo que debe sentir una persona. Nunca me tocó estar en una situación así, pero lo que debe ser si esperar una resolución de un juez que o te condena o te absuelve, o qué tipo de condena, debe ser una situación bien compleja. Ahora, si el juez lo absuelve, será dejado en libertad. Si lo declara culpable, le asignará una condena. Todo se produce a través de la palabra de una persona de autoridad. Lo que él declara, eso será. Lo que él declara, eso será. O sea que todo tiene que ver con una palabra de autoridad. Y ese es el tema de esta mañana, el poder de una palabra de autoridad. Pero déjeme que lo voy a ir llevando por un camino hasta que finalmente Dios nos diga lo que nos quiere decir. Muchos de nosotros hemos orado una oración, muchos no, yo creo que la mayoría. ¿Cuántos alguna vez rezaron el Padre Nuestro? Una vez aunque sea. Bueno, la mayoría. O oraron, porque algunos nacieron en un hogar cristiano, bueno, lo oramos. Yo no lo recé, pero lo oré. Padre Nuestro que estás en los cielos, lo declaré. Ahora, esa oración contiene algunas frases muy poderosas. Y una de esas frases poderosas que contiene esa oración es cuando dice de esta manera: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Diga conmigo, venga tu reino. O sea, de eso se trata, venga tu reino. En realidad lo que estamos orando, pidiendo, es que el orden de Dios descienda sobre la tierra. O sea, el orden, el poder de Dios que está en los ámbitos celestiales, descienda sobre la tierra. Cuando yo oro, venga tu reino, yo que estoy en la tierra, le estoy orando al Dios de los cielos, lo que le estoy pidiendo es que el orden, la ley de Dios, que todo lo que sucede en el cielo ahora suceda también aquí en la tierra. Y creo que es muy importante esta oración y deberíamos hacerla cada día, cada uno de nosotros, esta declaración: Padre, venga tu reino, que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, sin ningún impedimento, que también se haga aquí en la tierra. Ahora, si Dios nos manda a orar así, es porque Él es el primer interesado en que su voluntad sea hecha en la tierra. Diga conmigo, Dios es el más interesado que su voluntad sea hecha en la tierra. Ahora, mucha gente, y usted lo habrá escuchado, yo lo escuché, y es el hecho de que muchos preguntan: ¿por qué Dios no hace nada frente a semejante situación, frente a tremendos problemas? O sea, ¿cuántas cosas suceden? La gente dice: ¿dónde está Dios? Si existiera Dios, dicen otros, ¿cómo puede ser que sucedan estas cosas si en realidad a Dios le interesa el mundo? La realidad es que nuestra tierra está en un caos, la sociedad en que vivimos está en un caos. Si usted mira las noticias, no solamente hay un caos por la moral de los hombres, por la conducta de los hombres, la violencia. Usted mira las noticias, violencia aquí, violencia allá. Ayer un flash, así nomás, prendí el televisor, un ratito, mató a su novia e intentó suicidarse. Así un titular. ¡Qué tragedia! ¿Cuántas de esas noticias? Al punto de ya casi nos estamos acostumbrando. El otro día hablaba con unos hermanos de Honduras. Fui a una reunión donde vino un apóstol de Honduras y hablaba con algunos de los hijos espirituales, pastores que vinieron de allá, profetas. Y estábamos charlando y yo les contaba de nuestra ciudad, que nuestra ciudad es una ciudad que fue en 2013 contada como una ciudad muy violenta porque tuvimos cada 100.000 habitantes, en realidad acá hay 80, tuvimos 36 muertos. Y ellos me dicen: sí, nosotros en Honduras llegamos a tener 90 cada 100, sí, 90 muertos cada 100.000 habitantes. O sea, 3 veces más violenta que Galvez. Y yo digo, wow.
Y hay lugares donde hay mucha más violencia que nosotros conocemos acá, y como ha ido cambiando y no era tanto, nosotros creemos que esto es terrible, pero en realidad hay lugares peores todavía. No que eso nos sirva como consuelo, tenemos que erradicar la violencia y la maldición de nuestra ciudad. Pero hay lugares peores, y usted dice, ¿por qué sucede todo esto? ¿Cómo puede ser que Dios no haga nada? ¿Por qué semejante desastre en la tierra? Ahora, la respuesta está en la revelación de sus planes para nosotros. Dios tiene planes con nosotros. Diga conmigo, Dios tiene planes conmigo. Deme tiempo que lo voy a ir llevando y le voy a responder todas estas preguntas, pero deme tiempo porque lo quiero ir llevando por un camino, como le decía al principio. San Mateo, capítulo 8, versículo 16, nos va a dar un panorama de cómo Jesús obraba frente a toda la problemática de la tierra, frente a las maldiciones de la gente, frente a los problemas de que vivía la gente de aquel entonces. Jesús obraba de una manera que nos va a ir dejando un modelo más o menos para que podamos ver, cómo funcionaba, cómo Jesús obraba, y después vamos a ver que todo eso nos va a ir siendo transferido también a nosotros. San Mateo capítulo 8, versículo 16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a los enfermos. ¿Qué hizo? Diga conmigo, echó fuera demonios, sanó enfermos. Uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad es eso justamente, el operar diabólico, demoníaco, que influencia a las personas. Una carga que tengo, mis queridos, yo no sé si usted habrá visto, pasa en todas las ciudades, pero yo tengo carga por mi ciudad. Tenemos una buena cantidad de locos en nuestra ciudad. Ayer, sin ir más lejos, uno que no conozco. Siempre están los mismos, son más o menos contados, pero andan ahí. Ayer uno, caminando el Señor por el medio de la calle y todos los autos esperando atrás. Justo venía un policía y lo sacó de la calle para que los autos puedan pasar. Pero el Señor estaba ahí, iba caminando a pie por el medio de la calle y los autos no podían pasar. Un loco nuevo, ese no lo había visto. Pero a mí me pesa eso. Es mi ciudad, es mi tierra, es lo que está bajo mi alcance, es con lo que interactúo a diario. Ahora, ¿por qué todas esas cosas? Gente endemoniada en nuestra ciudad. Eso se nota a la vista. Y hay una gran cantidad de gente más que también están endemoniados y no se notan solamente en determinados momentos. Cuando usted ve que una persona comete un acto terrible, usted dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué sangre tiene este? No es un problema de sangre, es un problema espiritual. Hay demonios que gobiernan la vida de la gente. Mucha de la maldición que usted ve no es porque Dios no interviene, es porque el diablo interviene. Porque la gente le ha dado legalidad a Satanás a causa de su pecado, a causa de las cosas que han hecho. Entonces Satanás toma el gobierno y el control de la gente. Es por eso que suceden las tragedias que suceden. ¿O usted cree que Dios manda a la gente, le pone en el corazón que apuñale a alguien y lo mate? No, esto es una obra satánica, es una obra perversa. Tenemos que entender el origen de las cosas, si no nunca vamos a entender cómo puede llegar a venir la solución. Ahora, el trabajo de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Por eso es que Él sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios. Era hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Deshacer las obras del diablo. Diga conmigo, la voluntad de Dios es deshacer las obras del diablo. O sea que si nosotros vamos a orar, venga tu reino, si vamos a creer en una palabra de autoridad, si usted no prestó atención, aunque no voy a hacer énfasis todavía en eso, el pasaje que leímos dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con una cruz echó fuera a los demonios. ¿Con qué lo echó fuera? Algunos usan cruz, otros reliquia, que es un montón de macana. Algunos le ponen la Biblia abierta así. Eso pasa, yo lo he visto en nuestras iglesias, hermano, no estoy hablando de afuera. No vamos a criticar, estoy criticando lo nuestro, la casa. Hay muchas formas, pero algunos no han leído la palabra. En realidad, esto funciona por una palabra de autoridad. Esto funciona por una palabra de autoridad. Y usted dice, ¿quién la tuviera? Deme tiempo. Deme tiempo. Vamos a mirar un ejemplo magistral. Esto que vamos a mirar es extraordinario. Vaya a Génesis capítulo 1, versículo 1.
Y vamos a leer el principio de todas las cosas. El principio de todas las cosas está ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1. El principio de la Biblia, la primera parte escrita de toda la Biblia. Génesis 1, vamos a leer versículo 1 al 7 y dice así la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en el medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Hasta ahí nada más. Ahora, si observamos un poquito el estado de la tierra primitiva, dice la palabra de Dios, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra, punto. Luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. No, Dios no hizo la tierra en ese estado, sino que quizá pasaron miles de millones de años y la tierra, por alguna razón que nosotros creemos que fue de una manera que no vamos a entrar ahora, llegó a estar en un caos. Si usted lee otras versiones, por ejemplo, yo anoté una versión distinta, dice que la tierra era caos, confusión y oscuridad. O sea, antes de que el hombre sea creado y antes que Dios ordene la tierra era caos, confusión y oscuridad. ¿Sabes que eso muy bien significa o representa el estado en que la tierra está volviendo a entrar nuevamente en un estado de caos, confusión y oscuridad? Yo no sé, pero no se da mucho cuenta la gente que vive en lugares más alejados, solamente lo ven a través de la pantalla de la televisión. Pero nosotros que vivimos en ciudades como esta, como Rosario, que son ciudades peligrosas, ciudades donde sucede todo lo malo, no estamos bien compenetrados de la realidad de lo que pasa en este tiempo. O sea, usted no se lo cuentan, usted se tiene que andar cuidando, usted tiene que cerrar la puerta con llave, usted tiene que tratar de andar con 4 ojos si anda con una moto, si está en la parada de colectivo, ver que no haya caras raras. O sea, usted lo vive, no nos tienen que contar lo que pasa en otro lado. La maldad, el caos, la confusión está en medio nuestro. Ahora, esa es una realidad. Ahora, ¿cómo se puede cambiar todo eso? Yo creo que estamos viviendo tiempos similares a lo que la palabra de Dios cuenta. Ahora, esta era la situación de la tierra antigua. Si miramos atentamente lo que decía la palabra del Señor, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Diga conmigo, ahí estaba el Espíritu de Dios. Ahora, ¿usted cree que el Espíritu de Dios no está también sobre esta tierra en este tiempo? ¿Sí o no? Claro que sí. También está sobre nosotros en este tiempo. Ahora, si miramos atentamente, el Espíritu se movía y lo primero que se necesita es que el Espíritu de Dios se mueva, no solamente sobre la tierra, porque si Dios me va a hablar a mí en esta mañana, porque de qué sirve que opinemos de la gente que está afuera, porque en realidad lo que estamos escuchando de la palabra somos nosotros. No podemos simplemente escuchar una palabra para volcar toda la responsabilidad a la gente que no está aquí, que no nos puede escuchar. Necesitamos escuchar una palabra para nosotros. Y dijimos que íbamos a hablar de la importancia de una palabra de autoridad. Ahora, yo ya te voy adelantando que esa palabra de autoridad puede estar en tu boca. Esa palabra de autoridad puede estar en tu boca. Pero número uno, lo primero que necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, es que el Espíritu de Dios se mueva sobre cada uno de nosotros. O sea, usted no puede prescindir de esto. Usted tiene que ser alguien que clame a Dios cada día y diga, Señor, necesito que tu Espíritu se mueva sobre mí. Usted tiene que reclamar, Señor, yo necesito que tu Espíritu se mueva sobre mí. No puede ser algo de lo que usted puede prescindir. Usted no puede vivir una vida cristiana a menos que usted reclame cada día, Señor, yo necesito de tu Espíritu. Porque si hay algo que va a traer cambio, es el poder del Espíritu Santo de Dios primero en nuestra vida. Cuando yo aprenda que realmente me puede cambiar a mí, oraré por mi familia, trabajaré con mi familia, luego en mi barrio, hasta que toda una ciudad sea afectada por el poder del Espíritu Santo a través de una palabra de autoridad que puede estar en la boca de un hijo de Dios que le cree a Dios. Denle un aplauso al Señor.
Denle un aplauso al Señor. Ahora, no siempre que el Espíritu Santo de Dios se mueve, produce cambios. ¿Qué está diciendo? No. Dice la palabra de Dios, no sé cuántos miles de años, cuántos millones de años, cuántos cientos de años, el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas, pero no trajo ningún cambio a la tierra. La tierra seguía desordenada y vacía, seguía en caos, confusión y desorden. Pero algo sucede que la palabra de Dios nos revela, es que el Espíritu de Dios solamente va a obrar hoy igual que en la antigüedad, porque Dios no cambia. ¿Cómo sucedió en la antigüedad? O sea que no solo necesito que el Espíritu de Dios se mueva dentro de mí, que es el principio y es fundamental, sin Él no podré hacer nada, pero no solamente necesito que el Espíritu de Dios se mueva dentro de mí, sino que también transforme el caos de mi vida, de mi casa, de mi barrio y de mi ciudad. ¿Cuántos dicen, yo necesito que el Espíritu Santo de Dios me transforme a mí, mi familia y mi barrio? Claro. Ahora, es lo que Dios quiere hacer. Es el plan de Dios. La clave está en el versículo 3. El versículo 3 de Génesis capítulo 1 comienza diciendo así, y dijo Dios. Diga conmigo, Dios habló. Se necesita que Dios hable para que el Espíritu de Dios comience a producir el cambio en el caos. Hace falta no solamente que el Espíritu de Dios se mueva, sino que venga una palabra de autoridad para que el Espíritu junto con la palabra comiencen a obrar y comiencen a traer cambio en medio del caos. O sea, es todo un conjunto. Dios opera de una manera ordenada. Dios no es un Dios de desorden. Él tiene formas. Nosotros se nos tienen que revelar los diseños de Dios, se nos tienen que revelar las configuraciones, como dice el apóstol Daniel, o sea, las configuraciones, cómo Dios está configurado, cómo funcionan, los secretos nos tienen que ser revelados para que podamos ser operativos como hijos de Dios en este tiempo, viviendo en medio de semejante situación. No para sobrevivir, sino para en la situación poder transformar la situación. La Biblia dice, y esto es claro, en San Juan capítulo 1, dice, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y dice, ustedes son la luz del mundo. Isaías dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a la luz de tu nacimiento. O sea que nosotros... cuando se nos despierta la genética de Dios en nosotros, vamos a empezar a vivir cambios, primero personales, internos, y finalmente vamos a empezar a causar cambios en todo ámbito donde nos movamos. Pero tenemos que entender, se nos tiene que revelar cómo funciona todo esto. Es por eso que versículo 3 dice, y dijo Dios. Ahora, Dios habla por medio de nosotros en este tiempo. Dios habla por medio de nosotros en este tiempo. Y quiero que lea 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Y la palabra de Dios dice así. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice que Dios, Dios no tiene en este tiempo boca sobre esta tierra, sino a través de la boca de aquellos que hablan en su nombre. Dice, nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir, Dios quiere usar tu boca para traer su palabra de autoridad a esta tierra. Dios quiere usar tu boca para traer su palabra de autoridad a esta tierra. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Nos quejamos. Dejamos usar la boca para todo lo que no es bueno. Y nos quejamos, ¿cómo puede ser? Mirá cómo se vive. No, pues, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a le echamos la culpa a aquel, le echamos la culpa a la droga, le echamos la culpa. Y es realidad que puede haber cierta responsabilidad. Ahora la pregunta sería, ¿qué puedo hacer yo? Que en realidad estoy dispuesto a hacer algo, pero nadie quiere hacer nada. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sabe qué hago yo? Me quejo.
En vez de aprovechar el potencial que Dios me ha dado, una palabra de autoridad en mi boca, porque Dios quiere rogar por medio de nosotros, como si Dios hablase por medio de nosotros. Él quiere poner su palabra de autoridad, porque quiero decirle primero, número uno, si el Espíritu de Dios se mueve. Número dos, si en nuestra boca hay una palabra de autoridad, el caos va a comenzar a ser organizado, el desastre va a comenzar a ser dejado de lado, porque y dijo Dios y fue hecho, y dijo Dios y fue hecho. Cuando el Espíritu de Dios se mueve y hay una palabra de autoridad en la boca de alguien que se le ha revelado la voluntad de Dios, las cosas van a empezar a cambiar. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Somos una trompeta de Dios en la tierra. ¿Por qué dice trompeta? Porque se usa mucho en la Biblia. Porque la trompeta se usaba para convocar. Era aquel sonido que cuando depende cómo sonara, quería decir que había guerra y todos los soldados se juntaban y entonces todos se preparaban para la guerra, pero era una voz de convocación. Cuando nuestra boca suene como una voz de trompeta de parte de Dios, Dios va a convocar su poder, va a convocar sus ángeles y al sonido de nuestra voz Dios va a empezar a obrar milagros sobre la tierra. Y usted mira, quizá piensa allá, no, pero primero en esta tierra. Luego en lo que esta tierra le confiere a lo que es más íntimo, la familia. Tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, los que viven bajo tu techo. Ahora tenemos que levantarnos nosotros como voces de Dios, como voces de autoridad, porque es como si Dios quiere hablar por medio de nosotros, su voluntad. Porque si el Espíritu de Dios se mueve, no alcanza. Hemos vivido momentos del movimiento del Espíritu bien grandes en otro tiempo. Pero hoy Dios nos está revelando que no alcanzaba eso. Porque aunque el Espíritu se mueva, a menos que haya una palabra de revelación de la voluntad de Dios para traer orden y sea alargada por la boca de alguien que le ha creído a Dios, nada va a suceder. Pero viene el tiempo en que vamos a ver la obra de Dios cambiar la tierra. Porque hay gente que no solamente vive en el mover del Espíritu, sino que también pone en su boca una palabra de autoridad para cambiar las cosas, declarando la voluntad de Dios en la tierra. Alabamos al nombre de Dios. Dios tiene que obrar en dos sentidos en nuestra boca, de dos formas. Dios está en el plan de recuperar lo perdido. Dios está en el negocio de recuperar su tesoro perdido. Si a usted se le perdió algo muy valioso, usted lo va a buscar, ¿sí o no? Claro. Porque usted vale mucho eso para usted. Yo lo dejé por acá, yo lo dejé por acá, no puede ser. Y si cree que se le cayó en la calle, lo va a buscar. Y va a ir al lugar. Hoy ya por hoy es medio difícil, pero bueno, lo intenta. El otro día, cuando fuimos a votar, todos los rosales votamos juntos, porque ahora ya ni siquiera es por sexo, vio que es la letra nomás. Así que vino Lucas, estaba Elías, Dayá, y yo, y fuimos los cuatro a votar juntos. Y bueno, entré yo primero, porque los otros más inexpertos tenían un poquito de pudor. A ver, vota vos, papi. Bueno, entré yo primero, y entraron mis hijos, y el último que entró fue Elías. Y cuando Elías sale, dice, uy, me olvidé el celular en el box. Y volvió. No estaba mal. Y entonces le digo a Lucas, anda vos. Porque Elías es tímido así. Y Elías va saliendo del saloncito ahí donde estaba la mesa, estaba todo dentro de un aula. Y los box, y va saliendo y dice, no está. Y entra Lucas y dice, ¿qué pasó con el celular? A ver, y dice, no, mirá, acá está. Y salió uno, epa. Ahora, yo creo que siempre que a nosotros se nos pierde algo, lo queremos recuperar. ¿Usted se imagina que Dios no? ¿Usted se cree que Dios está ajeno? O sea, Él creó el hombre a su imagen. Lo hizo a su semejanza. Lo hizo con planes para esta tierra. Y el hombre cometió un error y fue cautivado por el infierno, por el diablo. Y hoy la humanidad está esclava de esa maldición. Excepto algunos que Dios tuvo misericordia y abrió nuestros ojos y hemos salido de esa maldición. Pero ¿sabe para qué? Para entender de que Dios sigue interesado, de que el negocio de Dios es recuperar lo perdido.
Ahora, este principio que le hablé primero, justamente, tiene que ver con esto. Dios está en el negocio. Dios desea obrar en dos sentidos por nuestra boca. Y el primero es que Dios está interesado en recuperar lo perdido. San Juan capítulo 3, versículo 16. No lo busque. Es tan conocido que todo el mundo lo sabe de memoria. Bueno, no todo el mundo, pero muchos. Dice así: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que el propósito de Dios es que la gente se salve. Todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, Dios está en el negocio de salvar a las personas perdidas. Dios está en el negocio de salvar a las personas perdidas. Dios está en el negocio de salvar a las personas perdidas. Todo aquel que todavía no ha tenido un encuentro con Cristo, que no ha sido librado de la maldición, o sea, tiene la oportunidad hoy de escuchar una palabra para salir de ese estado y encontrarse con Cristo y ser liberado, porque para eso murió Cristo, para que otros sean salvos. Ahora, Dios está en ese negocio, pero vamos a ver que hay una forma. ¿Cómo hará Dios el trabajo de recuperar a los perdidos? Y no sé, la verdad que no sé. Es muy interesante de que Dios no cambia, que tiene un solo modelo. Recuperar al perdido hoy es como recuperar el desorden de la tierra y volverlo al orden original cuando lo hizo en el principio. Y dijo Dios: sea la luz. Y la luz fue. Haya expansión. O sea, separó, o sea, hizo el cielo. Entonces, separó las aguas de abajo con las aguas de arriba. Después descubrió lo seco, porque aparentemente el mundo estaba todo cubierto de agua. Después separe las aguas de las aguas y salga lo seco. Entonces, ahí hicieron los mares, los ríos y brotó lo seco. Luego provocó el crecimiento de las plantas, todo a través del poder de la palabra. Dios comenzó a ordenar por el mover del Espíritu todo el desorden que había en la tierra, todo lo que él había, el orden en el que él había creado al principio la tierra, lo recuperó a través del poder de la palabra y el mover del Espíritu de Dios. ¿Cómo cree que Dios va a salvar y va a recuperar lo perdido en este tiempo? San Marcos capítulo 16, versículo 15. San Marcos 16, versículo 15. 16, 15 y 16. Y le va a decir a sus discípulos: Jesús acaba de morir, resucitarse, le aparece a los discípulos y antes de ascender al cielo les dice esta palabra: vayan por todo el mundo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es predicar? Hablar. O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Predicando. Estoy predicando a ustedes. Pero simplemente esto es una clase de entrenamiento. Claro que Dios le va a bendecir esta mañana si usted vino con cargas, con problemas, si usted vino con una maldición, va a ser rota, eso es una realidad. Pero en realidad esto es un centro de entrenamiento para entrenarlo a usted, para que usted haga la tarea allá donde está el problema y donde hay la necesidad. Usted imagínese, usted tiene una afección, a veces hay afecciones. Vio que usted necesita que le hagan un inyectable. Le ponen un Decadrón y usted sabe que se mejora. ¿Sí? Hay algunos que a veces son medios adictos a estas cosas. Entonces, ¡puc!, le pone el pechito. Ahora, ¿de qué le sirve si usted tiene el Decadrón ahí guardado y usted está sufriendo? ¿Qué hace falta? Conseguir a alguien que le pegue el pinchazo y aunque duela y aunque dé, qué sé yo, un poco de cosas. Usted sabe que ahora sí que el líquido entró en su cuerpo, va a surtir el efecto. ¿Sabe qué es predicar? ¿Sabe qué? Acá están todos los Decadrones. Esta parece la caja de los Decadrones. Y allá afuera están todos los que necesitan los Decadrones. Están todos los adoloridos, están todos los enfermos, están todos los dañados por el diablo, están todos los maldecidos. Y esta es la caja de los Decadrones. Por decir Decadrón, cualquier analgésico. O esos medicamentos que son de acción rápida que de repente te levantan. Si bien eso ni siquiera te sana, estamos hablando de esto que trae una sanidad completa. Ahora el Señor dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. O sea, por la predicación hay gente que se va a salvar. Eso es una garantía que lo da la palabra de Dios.
Ayer, el viernes, estábamos en esta reunión donde fui a predicar a un grupo de gente, varones, ¿verdad? Y había un pastor que hablaba con uno de los que estaba allí. Y le decía, este es pastor de, qué sé yo, de Acebal y este está de Arroyo Seco. Y decía, ¿cuántas veces, porque el otro hermano es peluquero, cuántas veces te habré predicado en la peluquería? Y dice, nunca quisiste escuchar. Le decía. Y le digo, bueno, pero la semilla quedó. Hoy ya hace mucho tiempo que este se convirtió, pero durante mucho tiempo aquel otro le predicaba cuando se iba a cortar el pelo. Entonces, finalmente, la semilla brotó, porque la palabra de Dios se vayan y prediquen, el que creyere será salvo. O sea que hay una realidad, que hay muchos que están preparados ya, listos para creer la palabra que nosotros le podamos decir. Hay muchos que están esperando así. Shh, poneme la inyección. Soltame la palabra, así. La cola del Espíritu está acá, el corazón. Shh, inyectame la palabra de Dios. Por favor, necesito una palabra de esperanza. Por favor, necesito que me hables de Cristo. Ahora, tenemos un desafío de usar nuestra boca para salvación de otros. Hermano, esto a mí estos días me está trabajando, me está revolucionando. Tenemos un desafío de usar nuestra boca para salvación de otros y no para quejarnos de lo que pasa. Tenemos un desafío de usar nuestra boca para salvación de otros. Mire, este pasaje es bien fuerte. Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10. Y dice algo tremendo el primer versículo. El versículo 10, del 13, perdón. Romanos 10, 13. Comienza diciendo así. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, hay mucha gente que si pudiera invocar el nombre del Señor, serían salvos, serían libres de la maldición. Ahora dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la salvación, las buenas nuevas. ¿Cómo se va a salvar si no hay quien le predique? Decirle que está al lado tuyo, vamos a usar la boca para salvación y no tanto para quejarnos. Hermano, los perdidos necesitan que le prediquemos. La gente que todavía está angustiada, que no ha tenido una experiencia con Dios, que su nombre no ha sido anotado en el libro de la vida, esa gente necesita que alguien les predique, que alguien le diga, Cristo te ama, Él murió por vos para salvarte. Dice, vos estás loco, no importa, tiene una semilla y no prendió, vaya y tírela en otro lado, porque hay gente que está esperando. Y usted tiene que entender algo, que usted solamente habla, pero cuando usted habla la voluntad de Dios, hay algo que se está moviendo, que es el Espíritu de Dios, que va a tocar el corazón de la gente, que ya lo tiene preparado, porque el plan de Dios es rescatar lo que se había perdido. Y como ellos están perdidos, sin fe, sin esperanza, aún a veces vueltos en contra de Dios por no entender lo que pasa en todo este mundo, descreídos porque el diablo encima que se manda la macana, hace desastre en la tierra, le echa la culpa a Dios. Ahora, si no hay quien defienda la causa, si no hay quien hable de parte de Dios, si no hay quien lleve una palabra de salvación, ¿cómo podrán creer? Ahora, usted tiene que creer, tenemos que creer que cuando hablemos la palabra, el Espíritu de Dios se va a mover y va a ser el poder del Espíritu que a través de la palabra va a empezar a cambiar el caos en bendición. Van a empezar a recuperar lo perdido de Dios para que sean salvos para la gloria de su nombre. Aleluya. El Espíritu Santo está operando cada vez que nosotros abramos nuestra boca y esas personas serán tocadas por Dios. El Espíritu Santo traerá una revolución de salvación sobre nuestra casa, sobre nuestra ciudad y se va a recuperar lo perdido. El orden del caos de esta ciudad radica en la salvación de aquellas personas que todavía no han conocido a Cristo. Wow. No se sientan mal, pero ¿cuántos de los que están aquí antes tenían una mala vida y hacían cosas bien feas que nunca debieron hacer, pero estaban gobernados por el pecado? Y hoy el Señor los ha salvado y ya dejaron de practicar aquellas cosas. Y ya fueron libres de todas esas cosas. O sea, es Dios que lo hace. Yo no te puedo cambiar, pero Dios te arrancó de ahí. Algunos Dios los libró de la misma muerte. Algunos en el camino que iban, me acuerdo cuando mi esposa suele contar el testimonio de ella había llegado a odiar tanto a su madre por el maltrato, por la golpiza que le daba, que ella se había jurado a sí misma, yo algún día la voy a matar.
o la mato yo o ella me mata a mí. Así, fíjese cómo se despierta la ira por una mujer violenta, que era violenta porque habían sido violenta con ella, porque esto es una maldición que se va pasando de generación en generación. ¡Qué tragedia! No era una delincuente, no era una asesina, pero tanto odio había venido a su corazón, que el odio estaba gobernando su vida. Justo a tiempo ella conoce a Cristo. Y cuando ella conoce a Cristo y se convierte con todo su corazón, o sea, ella puede perdonar a su madre y le predica el Evangelio. Su madre también se convierte. Dios la transforma. Toda una familia transformada para la gloria de Dios. Qué lindo. O sea, muchas cosas poderosas y grandiosas van a pasar en toda esta ciudad y donde quiera que abramos la boca, porque Dios está en el negocio de recuperar lo perdido. Nosotros, por la voz de Dios, podemos hacer que el Espíritu de Dios toque a esas personas y ellos vengan al camino del Señor. En segundo lugar, Dios está interesado en usar nuestras bocas para deshacer las obras del diablo. San Juan capítulo 15, versículo 7. Y esto es muy importante. Trate de prestar atención y no solamente prestar atención, sino también de practicar esta palabra. Y si la quiere escuchar de nuevo esta palabra, ¿sabe qué pasa? Mire, mañana pasado, más tardar el día martes, este mismo mensaje que estoy hablando ahora ya está subido al Facebook, el Facebook de la iglesia, que es Iglesia de la Ciudad. Usted va a encontrar ahí un cuadrito que dice el nombre del versículo. En realidad es un video con audio de YouTube. Usted le da un clic ahí y va a escuchar el mensaje nuevamente. Dice, me gustaría porque hay cosas que me quedaron. Escúchelo otra vez, pero llénese de esta palabra para que la palabra transforme su vida. San Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Podemos cambiar los males que nos rodean, aun los males que nos aquejan en lo personal. O sea, si podemos hablar la palabra de Dios. Por eso dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es una cuestión de una conexión directa con Dios y que la palabra de Dios llene nuestras vidas. Entonces usted sabe la voluntad de Dios y usted va a orar la voluntad de Dios, no su voluntad. Pero si usted puede pedir la voluntad de Dios, entonces se cumplirá aquella palabra que una vez Dios me dio. Si yo digo lo que Dios quiere, Dios hace lo que yo digo. ¿Por qué Dios hará lo que yo digo? Porque estoy hablando de lo que Él quiere. Él solamente necesita a alguien que abra la boca para que realmente las cosas sucedan sobre la tierra. Entonces, esto está garantizado por la palabra de Dios. Podemos cambiar los males que nos rodean. Tenemos que cambiar la queja por la oración de fe. Yo no sé qué me pasa, que esto, aquello. O sea, cambie esa queja por una oración de fe. Ore, Señor, yo creo que esto va a cambiar. Yo declaro que esto va a cambiar. Tú tienes el poder para transformar esta situación. Tienes el poder para abrir esta puerta. Aunque hoy estoy en este momento difícil, yo creo que el poder de tu palabra se cumplirá. Por eso declaro, bendigo y oro para que esto suceda. Pero cambie la queja por una palabra de oración de fe. Porque en su boca hay autoridad cuando usted habla de parte de Dios y puede cambiar las cosas que le rodean. Denle un aplauso al Señor, claro que sí, pero cambiemos la forma de hablar, cambiemos el lenguaje. Frente a una situación difícil, no se conforme, comience a hacer lo que tiene que hacer. Usted es un vocero del cielo. Yo no sé, ¿vio los voceros del gobierno? Salen y hacen declaraciones. ¿Usted se cree que hablan? Bueno, a ver qué voy a decir. No, ellos solamente dicen lo que el gobierno opina. Y le dijeron, mira, decí esto no lo digas, decí exacto. Y ellos se cercioran bien qué es lo que el gobierno y le interesa que la población sepa. Y ellos simplemente son voceros. ¿Sabe qué es un vocero? Alguien que habla en nombre de y dice solamente lo que fulano le dijo que tenga que decir. Nos tenemos que transformar en voceros del cielo. Para hablar en esta tierra lo que nadie habla. ¿Sabe qué se habla en esta tierra? Todo lo que Satanás hace. Tenemos que cambiar en lo que Satanás hace por lo que Dios quiere hacer. Para que se pueda materializar. ¿Y en quién va a confiar Dios sino en sus hijos? ¿En quién va a confiar Dios este negocio tan tremendo de recuperar lo perdido a través del mover del Espíritu y de una palabra de autoridad? Sino en la vida de sus hijos. Decirle que está al lado tuyo. Estamos preparándonos para un buen tiempo. Cada vez que venga el momento difícil y tenga ganas de quejarse de algo, no me tengo que quejar, voy a orar por esto. Señor, tenés poder para cambiarlo.
Yo creo que el poder de la oración puede revolucionar, puede cambiar, y es más, ordeno que esto sea transformado para la gloria de Dios. El Espíritu Santo de Dios va a venir y el orden va a comenzar a establecerse. Suelte palabra de Dios, bendiga a la gente, bendiga a los que lo maldicen, bendiga a los que están enojados con usted. O sea, no se agarre una vena con nadie, porque eso no le ayuda. Usted va a hablar lo incorrecto, usted va a hablar de su carne, de su dolor, desde su bronca. Nunca deje eso en el corazón, límpiese de todo eso y comience a hablar sobre la tierra todo lo que Dios quiere que usted hable. Yo quiero desafiarte en esta mañana a usar tu boca como una boca de Dios para declarar la voluntad de Dios sobre la tierra. Cierra tus ojos un momento. Y creo que es un tiempo bien especial, mi amado. Dios quiere cambiar la realidad de tu vida, de tu casa, de tu barrio y aún de la ciudad. Pero Él está buscando gente como vos y yo. Que sepamos que hay una palabra de autoridad en su boca que puede estar en la nuestra, porque Él nos eligió como tales, embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios hablase por medio nuestro. Yo creo que Dios quiere traer primeramente, y ya lo está haciendo, hay un mover de su Espíritu. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a pedirle hoy, Señor, yo quiero ser el lugar donde tu Espíritu se mueva. Pero también quiero ser tu boca que traiga cambio a esta tierra. Quiero ser alguien que se pare de la vereda de enfrente, no de donde todos caminan. No de la vereda del problema, sino de la vereda de la solución. No de la vereda del caos, sino de la vereda del orden. No de la vereda del pecado, sino de la vereda de la santidad. Para ser quienes Dios quiere que seamos. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como se hace en el cielo,